Buenas tardes, amigos de Diario La Prensa y Diario El Heraldo. Ha terminado el día 3 del juicio que se le está siguiendo al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Apuntes, en la tarde, después del break del almuerzo, la Fiscalía continuó con su interrogatorio a Alexander Ardón, quien afirmó también que le dio $500,000 a Juan Orlando Hernández y que estos se habían reunido en un balneario en Gracias, donde estaba Hugo Ardón, Juan Orlando Hernández, Tony Hernández y el mismo Alexander Ardón, y que Juan Orlando le dio las gracias tras recibir esos $500,000. ¿Qué iba a recibir él? De acuerdo a lo que menciona Alexander Ardón en la continuación de su interrogatorio con la Fiscalía, dice que siempre íbamos a tener protección del gobierno y que no serían investigados o extraditados por delitos relacionados con el narcotráfico. Le preguntó que cuándo se entregó a autoridades de Estados Unidos. Reveló que fue exactamente el 14 de marzo de 2019. Que si cuando él se entregó, él sabía qué tipo de pena le esperaba por los delitos que se le apuntaban, y dijo 40 años. Afirmó que aceptó colaborar con la Fiscalía, que parte del acuerdo incluye reuniones con la Fiscalía para hablar sobre sus crímenes y sobre su preparación para este juicio. Reveló que toda la información al inicio del proceso no la dijo toda, que se guardó información acerca de Juan Orlando Hernández y Tony Hernández, pero que la guardó porque tenía miedo que tomaran represalias contra su familia en Honduras. Que cuando él comenzó a colaborar con la DEA y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, su familia todavía estaba en Honduras. Le preguntaron si se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban. Dijo que sí, y luego de aceptar su culpabilidad de todos los cargos relacionados con armas, homicidios, lavado de dinero, tráfico y conspiración, ahora la pena que recibiría en caso de no haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía, la pena que le espera, si el juez así lo determina, sería cadena perpetua más 30 años. Lo mismo que recibió Juan Antonio Hernández, Tony Hernández, hermano de el ex mandatario Juan Orlando Hernández. Explicaba todos los delitos de los que se le acusó. Le preguntaron que cuántos asesinatos aceptó como parte de su declaración de culpabilidad. Dijo que eran 56, pero le preguntaron que cuántos había cometido él con sus propias manos. Agachó la cabeza, respiró, tragó porque se emocionó. Él dijo que han sido dos asesinatos que él ha cometido con su propia, ha hecho o ha ejecutado con su propia mano, y asumió responsabilidad con otros hechos relacionados a la violencia en las que las personas resultaron heridas y que no fallecieron. Le preguntaron también a Alexander Ardón si formó parte de torturas. Dijo que sí. Reafirmó que firmó nuevamente un convenio con la Fiscalía y que lo más importante del acuerdo es decir la verdad, admitir los delitos que cometió, colaborar y testificar. ¿Con qué fin? La responsabilidad importante es decir la verdad, y le consultaron a modo de adelantarse a lo que posiblemente la defensa iba a intentar realizar o argumentar, de que han hecho arreglos con la Fiscalía para buscar disminución de pena. Le preguntaron el mismo fiscal si la Fiscalía le ha prometido algo, y él dijo que no, que si va a recibir una carta de parte de la Fiscalía dirigida al juez a la hora de acudir a corte para su sentencia. Él dijo que sí. Le preguntaron si sabía que iba a decir esa carta, y él solo se limitó a decir que dirá que aceptó sus cargos, hablarán más del crimen y en qué
se ha basado su cooperación. Además, reveló que se ha visto envuelto en 2 violaciones de las reglas de cárcel donde él está recluido. Número 1, usó un teléfono. ¿Cómo lo ingresó a la cárcel? Yo me imagino que eso le han de haber realizado cargos extras por eso. Se vio envuelto en una pelea también y dejó claro que si la fiscalía envía una carta, ¿qué pena espera recibir? Dice que a él le gustaría que ya le den tiempo cumplido, pero que eso queda a discreción del juez, que nadie le ha prometido nada y que la pena a recibir dependerá también del juez, aunque reciba carta de la fiscalía, la carta 5K que mencionó ayer el abogado Renato Estabile, eso no influirá en el juez, y que si el juez decide o determina que a pesar de su colaboración él tenga que pasar el resto de su vida en prisión, esa es una condena que todavía está latente. Dice que el resultado de este juicio no tendrá ningún impacto en su sentencia. Reveló que en 2018, antes de entregarse a las autoridades de Estados Unidos, alguien en nombre de Juan Orlando Hernández lo llamó y le preguntaron ¿quién? Y dijo: recibí una llamada del primo. Me dijo que Juan Orlando Hernández estaba preguntando si yo me estaba entregando a la DEA, porque los medios de comunicación habían amanecido hablando de eso. Le preguntó si se estaba entregando a la DEA en ese momento el fiscal y él dijo que no. Sí. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Gracias por estar conectados con nosotros. Sí, ha sido un extenso interrogatorio de la Fiscalía que se extendió por varias horas, la primera jornada de este día y también luego en horas de la tarde. Y por supuesto, después de esta evidencia, o más bien de este testimonio, ha comenzado el contrainterrogatorio, ¿no? La tarde del señor Colón, que defiende al expresidente Juan Orlando Hernández y ha tratado de evidenciar el perfil criminal de este sujeto que está sentado frente al estrado, que es el alcalde del Paraíso Copán, el señor Ardón. Le ha consultado si en verdad él se vio involucrado en 2 asesinatos, los identificó a las 2 personas, ¿no?, con que había asesinado, y él volvió a ratificar, como lo hizo en el interrogatorio de la Fiscalía, que sí, que él cuando tenía 18 o 19 años de edad había asesinado a 2 personas allá en la zona occidental del país. ¿Tiene más detalles, Cristian, usted con el tema del interrogatorio de Colón? Sí, bueno, solo 2 apuntes. La Fiscalía terminó su interrogatorio a las 2:33. 2 minutos después, Raymond Colón tomó la batuta de la defensa y lo primero que hizo fue cometer un error, porque llamó Hugo Ardón a Alexander Ardón. El mismo Alexander lo corrigió y Raymond Colón también se autocorrigió y pidió disculpas por eso. Pero lo primero que hizo al iniciar sus argumentos o su interrogatorio con el exalcalde del Paraíso Copán fue llamarlo Hugo. Se equivocó. Ahora bien, ¿cómo comenzó el interrogatorio de Raymond Colón con Alexander Ardón? Lo primero que le preguntó: ¿usted quiere que el jurado crea que usted es un hombre de letras? Usted le dijo al jurado, o usted le está diciendo al jurado que quiere una sentencia de tiempo servido. Él dijo sí, a cambio de su colaboración y declaración. Alexander Ardón respondió sí. Entonces, para que todos los errores y los delitos que ha cometido se limpien para salir en libertad. Y Alexander Ardón respondió: yo solo digo la verdad y busco rehacer mi vida. Es correcto. Y también le preguntó: ¿ahora usted es una mejor persona? Y respondió: el tiempo que he pasado en la prisión me ha hecho cambiar. Usted ha declarado que tiene que decir la verdad, y reafirmó sí. ¿Alguna vez ha mentido?, le preguntó Colón, y él dijo sí. ¿Cuántas veces? Serían muchas. Tantas veces que no nos puede decir. Dijo sí. ¿Usted juró decir la verdad aquí al jurado? Yo estoy aquí, dijo Ardón, diciendo la verdad. ¿Y se siente arrepentido de los delitos y pecados que cometió? Sí. Sin embargo, usted espera
el tiempo cumplido, es decir, salir de la prisión. Sí, si esa es la voluntad del juez, eso será. Vamos a hablar de su historia criminal. Vamos a hablar de su historia criminal. Cuando tenía 18 años de edad, ¿qué sucedió? No recuerdo muy bien, o más bien se vio implicado en los asesinatos que comentamos anteriormente. El primero de los dos. El primero de los dos que estamos en transmisión en vivo, ¿no? Estamos en una transmisión en vivo, entonces vamos a hablar del perfil criminal, o más bien de los dos asesinatos que él cometió. Dijo que había cometido 2 asesinatos cuando tenía entre 18 y 19 años de edad. Y le preguntó a Colón, ¿no fue más cerca de los 13? No. Y le preguntó, ¿a quién mató? Bueno, a un muchacho que mató a mi hermano que se llamaba Pedro, sin especificar el apellido. ¿Por qué lo mató? Porque había asesinado a mi hermano, respondió este momento el imputado, o más bien el testigo. Luego le preguntó, no tiene nada que ver con drogas. Él dijo, no, fue venganza. Y respondió con un rotundo sí. Y la segunda vez le dejó caer la pregunta a Raymond Colón y Alexander Ardón respondió, le decían el compita. ¿Por qué le refutó Raymond Colón? Porque quería asesinar a mi papá. Le había robado unas vacas a mi padre y por eso lo hice. ¿No pensó en denunciar a la policía?, le preguntó Raymond Colón, y él respondió, no lo hice. Si así respondió, ¿usted decidió tomarse las cosas por sus manos, sus propias manos, y no hacer valer la justicia?, le preguntó Colón, y dijo, sí. ¿Dicha persona no mató a su papá? No, respondió. ¿Qué edad tenía? 19 a 20 años de edad. Y la edad de esa persona, de 45 a 50 años de edad. Y la primera persona que mató, 18 a 17 años de edad. ¿En qué año nació usted? En 1975, respondió el exalcalde del Paraíso. Entonces, esos 2 homicidios los cometió cuando tenía 18 años. ¿Fue capturado por esas muertes? Y él respondió, no, es decir, que quedaron impunes. Y en ese momento es cuando Raymond Colón abrió una carpeta y comenzó a enlistar nombres, a sacarle el rosario de delitos, de asesinatos, homicidios, en los que Alexander Ardón aceptó haber tenido responsabilidad directa o indirectamente. Le dijo a Colón, le daré nombres de 56 personas muertas de las que usted es responsable. Las 2 personas que asesiné fue por venganza, respondió inicialmente Alexander Ardón, no por tráfico. El primer nombre que le lanzó Raymond Colón fue Neftalí Mejía Duarte. Sí. Y dice, ¿lo mató usted?, le preguntó. No recuerdo el nombre, respondió Alexander Ardón. Pero hay que apuntar aquí en este caso, ¿verdad? Neftalí Mejía Duarte se refiere al narcotraficante hondureño Sergio Neftalí Mejía Duarte, quien está cumpliendo una condena de cadena perpetua tras ser hallado culpable aquí en una corte de Nueva York también, ¿verdad? Sergio Neftalí Díaz, o más bien Mejía Duarte, que operó por más de una década en el departamento de Colón y cuyo poder era superior al de los propios cachiros. Que en varios episodios de este interrogatorio parecía que Raymond Colón, con la formulación de sus preguntas o la forma en cómo le lanzaban nombres, primero avanzaba y retrocedía, parecía tratar de confundir y desacreditarlo o hacerlo quedar como que no recordaba, o desacreditar su testimonio de una vez por todas. Le consultó también sobre un incidente en 2003 o un ataque donde un transeúnte, aparentemente, de acuerdo a lo que decía Colón, era Sergio Neftalí Mejía Duarte, pero Alexander Ardón se apegó al libreto y dijo, no recuerdo el nombre. ¿Qué me puede decir de un tal Chimino en 2005? Recuerdo a Chimino, pero no los detalles, respondió Ardón. Y del hijo de una tal Doña Lola en 2006, sí, a ese muchacho lo llegaron a traer al Paraíso, una banda de narcos, que me pidió permiso a mí para ingresar con hombres armados y perpetrar el crimen.
Así es, y de ahí le preguntaron otra vez, le preguntó el señor Colón si había él asesinado o ordenado ejecutar este crimen, y él dijo que no, ratificó que no, que solamente había dado permiso de entrar a la comunidad de El Paraíso Copán. También, ¿por qué había asesinado a un familiar de los Valles? Es decir, que él le dio permiso a esta banda criminal que ingresara al paraíso porque él, o más bien porque la víctima le había asesinado a un familiar del cartel de los Valle. Bueno, permitió que se llevara una muerte por venganza de los Valle, y él respondió sí. ¿Los Valles eran sus socios? Sí. ¿Vivían en Copán? Sí. ¿Socializaba con ellos? Sí. ¿Con qué frecuencia? Le preguntó. No recuerdo con qué frecuencia, pero sí que eran socios. Siguió Raymond Colón lanzando nombres y le mencionó Jairo Orellana Morales y le dijo, ¿qué me puede decir acerca de un trabajador de esa familia? Alexander Ardón fue directo y respondió, esa muerte la ordené porque él era de Guatemala. Estaban en la frontera entre Honduras, y Guatemala, en una zona llamada La Playa, Sí, es la frontera en la mera frontera de Copán. Y estaban poniendo un ojo en mis movimientos de droga por esa zona y le informaban a narcos de Guatemala, al narco de Guatemala, Jairo Orellana Morales. Y por eso él ordenó el asesinato de un trabajador de este narco guatemalteco llamado Jairo Orellana Morales. Entonces le preguntó nuevamente Colón, ¿ordenó usted la muerte de Dani Pineda? De Dani Pineda, y él dice, di información sobre él para que lo asesinaran. Sí, ¿qué tuvo que hacer? Dice, de información para que lo ubicaran y lo asesinaran. ¿Y lo asesinaron? Sí. ¿No tenía usted interés de hacer información? Solamente di la información a quienes, al cartel de los Valle, porque habían matado a una hermana de esa familia de los Valle, y es otra vinculación que se le hace al cartel de los Valle con este personaje, el ex alcalde del Paraíso, Copán. También le preguntó sobre el señor Rómulo Grandés Ordóñez, y él aseveró que dio detalles de su muerte, pero no recuerda más. Por eso le dijo que solo le dijo a las personas que le habían matado dónde y cómo lo habían matado. Y ahí sí se puso un poco más intensa el interrogatorio cuando Raymond Colón le preguntó sobre el zar antidrogas, el extinto zar antidrogas Julián Arístides González. ¿Usted sí sabe quién es él?, le preguntó. Sí. ¿Él fue general? Sí. Enseguida continuó Colón con el interrogatorio. ¿Sabe que el general González sería el zar antidrogas o era el zar antidrogas? Sí. En esencia, ¿era un oficial antidrogas en Honduras? Sí. ¿Ordenó el asesinato? No. Entonces, ¿por qué ordenó? Sí, ¿por qué ordené el asesinato? ¿Por qué lo ordenó? Dijo que no ordené el asesinato. Como parte de su respuesta también agregó, yo no lo ordené. Entonces le preguntó Raymond Colón nuevamente, ¿cuál fue su participación? Conspiré nada más con otros narcotraficantes. Uno se llamaba Wilter Blanco y otro apellido Mata, y no recuerdo cuáles eran los demás. ¿Qué hizo usted en esa conspiración?, le volvió a repreguntar Raymond Colón. Solo di dinero, respondió Alexander Ardón. ¿Alguien le pagó a usted?, volvió a lanzar Raymond Colón. Y Alexander Ardón, atento a lo que ha declarado y siguiendo el orden y la cronología de la misma declaración que comenzó a brindar a la fiscalía, dijo, a mí no me pagaron para matarlo, yo le di dinero a Wilter Blanco. ¿Por qué lo quería matar?, le volvió a lanzar Raymond Colón. Alexander Ardón también le respondió, quien lo quería matar era Wilter Blanco, le ayudé porque éramos socios en el narcotráfico. ¿Fue un magnicidio? Le preguntó Raymond Colón si era un magnicidio este asesinato, y él respondió, el problema del general era con Wilter Blanco. Entonces ahí evidencia, ¿verdad?, que sí conspiraron para asesinar a
al ex SAR antidrogas Julián Aristide González. De hecho, estuvo presente en reuniones, aseveró, en las que se trataron, en las que se conspiró para asesinar a este SAR antidrogas, y él confirmó que en efecto había participado en estas reuniones con otros narcotraficantes para pues manipular o más bien llevar a cabo el asesinato, aunque él reconoció, más bien dijo que no, él no había tenido ninguna actividad en el mismo. De ahí hizo algunas interrogantes, pero estas fueron objetadas, por eso no las divulgaremos, ¿verdad? ¿Y qué tal de una persona conocida como Chino y 4 personas más? Sí, y él dijo, ¿usted ordenó asesinar al Chino? No recuerdo. ¿Sabe quién es Ismael Pinto? Sí, un señor del Paraíso Copán. ¿Era amigo? Sí, el hijo de él, Melvin Pinto, trabajaba conmigo. ¿Hubo una agresión física contra Ismael Pinto? Sí. ¿Usted dio las órdenes para asesinarlos? ¿Será a los victimarios? Sí, es que hubo aparentemente 6 personas Sí. Trataron de agredir al señor Pinto, que es papá de Melvin Pinto, uno de los trabajadores de Alexander Ardón. Entonces él dice que le preguntó Colón, ¿usted dio indicaciones para matar esas 6 personas que agredieron al señor Pinto? Y él respondió, no di la orden, yo ayudé financieramente, le di dinero a Melvin, que era trabajador mío, para que se defendiera de esas otras personas. Alexander Ardón ha sido claro o negando cuando Raymond Colón trata de hacerlo quedar como mentiroso, porque le atribuyen 56 muertes, pero que él haya aceptado hacerlas con su propia mano han sido 2. Sí, sí, también ha evidenciado y develado el señor Alexander Ardón que tuvo que ver en el asesinato, o más bien le preguntó Colón si tenía que ver en el asesinato de 2 oficiales de la policía en el 2011 en el departamento de Copán, y él respondió contundentemente, no tuve que ver, pero supe que los mataron. ¿Por qué? Yo no los maté, aseguró. ¿Y por qué los mataron? Por haberle robado droga y dinero a los Valle. ¿Los Valles le indicaron que le pidieron ayuda por eso? No. ¿Cuál fue la participación de usted? No recuerdo. No tiene que ver. Como parte de esa misma respuesta, él le dijo, cuando le consultaron cuál fue su participación, él amplió. Solo me dijeron que eran unos ladrones. Sí. Los Valle me dijeron la razón que lo habían matado. Aparentemente, como mencionó Fernando, le habían robado un cargamento de cocaína o dinero. No dio al detalle que fue. Entonces, siguió Raymond Colón consultándole. ¿Usted le dice al jurado de que no es responsable de esos asesinatos? Entonces él le dijo, podría ser responsable porque yo sabía la información. Entonces Raymond Colón volvió al ataque. ¿Qué hizo usted para causar esas muertes? Entonces Alexander Ardón respondió, no estaba involucrado en ese problema. Usted no tuvo nada que ver, siguió Colón. Yo no ordené esas muertes. Quienes la ordenaron fueron los Valle. De ahí le consultó Colón y lo tenía frente a frente sentado en el estrado, y él en la zona donde se establecen los interrogatorios, o más bien los fiscales y los defensas. Le preguntó si él le mencionó el nombre de Freddy Antonio Madrid. ¿Tuvo que ver con la muerte? Y él respondió, no recuerdo. ¿Sabe quién era? No recuerdo. Insistió Colón, ¿tuvo nexo con su muerte? No recuerdo. Y enseguida le mencionó al señor Franklin Arita Mata en julio de 2011. ¿Tuvo algo que ver en su muerte? Que también fue asesinado, y dijo, sí, admitió el crimen de este Franklin Arita Mata, un narcotraficante que operó en la zona occidental del país y que fue asesinado por el clan de este personaje. ¿Cuál fue su participación? Pedí ayuda, oiga mucha atención, pedí ayuda a Tony Hernández que me ayudara a asesinarlo, porque era un rival en Copán, peligroso igual que yo. Me parece que al comienzo declaró que él no quería más drogas pasando por su territorio, en el territorio que él controlaba, y dijo, sí. ¿Quedaba en Guatemala? No, en Honduras, respondió. Las drogas
que venían de Honduras a Guatemala eran enviadas al Chapo Guzmán? Sí. Adicionalmente, como tú mencionabas, Fernando, el crimen de Franklin Arita Mata, en su interrogatorio ante la fiscalía, él afirmó que le pidió ayuda a Tony Hernández y que Tony Hernández le dijo que el encargado de ejecutar esa tarea sería el Tigre Bonilla. Entonces, siguiendo el interrogatorio de Raymond Colón, defensor de Juan Orlando Hernández, a Alexander Ardón, uno de los testigos de la fiscalía, le dijo que la ruta de Franklin Arita estaba en Honduras, pero que era un territorio que él siempre había utilizado. Además, añadió, él tenía una finca y parte de esa finca dice que colindaba con el Paraíso Copán, territorio que estaba bajo mi control. ¿Ese era un territorio Z?, le preguntó Raymond Colón, y él dijo no. El motivo era que usted no quería, él no quería que esa droga pasara en su territorio por conflicto entre los Zetas y el Chapo. Entonces Alexander Ardón dijo, ese no era un conflicto de los Zetas, ese era mi territorio en el área de, el conflicto de los Zetas no era en mi territorio, era en el área de Izabal, no en Honduras. Además, ahí le mandó otro nombre, que quien manejaba a los Zetas en Guatemala es el narco guatemalteco llamado Jairo Orellana, que lo mencionó también anteriormente como una de las personas que él ordenó asesinar a uno de sus trabajadores. También le preguntó si el Chapo Guzmán, el poderoso narcotraficante que está purgando una severa cadena perpetua acá en Estados Unidos, le preguntó si eran enemigos los Zetas con el Chapo Guzmán, a lo que respondió que sí. El Chapo dice más bien que Jairo Orellana sabía que yo controlaba la frontera con cargamentos del Chapo Guzmán. Él respondió que que Jairo Orellana sabía que Alexander Ardón controlaba los cargamentos de droga en la frontera, en la zona donde estaba el conflicto, pero que era una droga del Chapo Guzmán. Bueno, terminamos con Franklin ahorita. ¿Conoce a Marco Antonio?, le pregunta Raymond. Sí. ¿A Leonel Ramos Córdoba? No recuerdo. En julio de 2011, ¿no sabe si fue asesinado junto a Franklin? No recuerdo. Recuerdo los nombres, admitió. Reconoció a Franklin, a Marco Antonio y a Franklin Arita. ¿Recuerda que fueron asesinados los tres juntos? Recuerdo los homicidios, pero no los nombres. Pero sí, ¿verdad que declaró esto a un narco rival? Dijo sí. ¿Puede recordar cómo fue ese asesinato? Y aquí la cosa se pone buena porque Alexander Ardón hace una revelación que le pone los pelos de punta a cualquiera. Le preguntó Raymond Colón, ¿puede decirnos cómo fueron asesinados ellos? Y dice, Franklin Arita venía en un carro blindado, fue asesinado con una bazuca. Cuando se le disparó, el carro explotó. ¿Usted proveyó la bazuca?, le preguntó Raymond Colón, y él dijo, no. ¿Cuál fue su participación en esas muertes? Pelea de territorio, se podría decir, afirmó Alexander Ardón. ¿Qué hizo usted? Sea específico. Mi participación solo fue pedirle a Tony Hernández el asesinato de Franklin Arita, replicó Alexander Ardón. Ahora bien, vamos que todavía no terminan los detalles que ha dado Alexander Ardón en su interrogatorio con Raymond Colón. ¿Quién jaló el gatillo de la bazuca?, le preguntó Colón. Eso lo sabe el Tigre Bonilla, respondió directamente Alexander Ardón. Entonces, ¿usted culpa a Tony Hernández y al Tigre Bonilla? Él le respondió, los tres fuimos parte, no los estoy culpando. ¿Fue una conspiración entonces?, le dijo. Sí. ¿En qué se benefició usted con la muerte de Franklin Arita? Controlaba un poco más en la frontera, tenía más territorio bajo mi orden para seguir traficando, dijo Ardón. ¿Esto se trata de avaricia de usted? No conspiraría así. En el caso de Arita, si no lo mataba, él me mataba. No se trataría de eso, sino que en el caso de Arita, si no lo mataba, él me mataba. Era él o yo. Usted lo mencionó que él lo quería matar. Nosotros los narcos entendemos el mensaje si nos dicen, ¿verdad?
No dijo que era... Si te dicen no vengas a mi Si no, territorio. si no te dicen que no vengas a mi territorio, no voy a entrar, ¿verdad? Si lo haces, te mueres. Simple. Así fue la respuesta de Alexander Ardón a Raymond Colón cuando le dijo que si había sido por avaricia. ¿Perdón? ¿Se adueñó? ¿Usted se adueñó del territorio de Franklin Arita? Sí, respondió Alexander Ardón. ¿Usted se adueñó de una ruta adicional? Y él dijo, no, esa ruta siempre la usé yo. ¿Ya no tenía competencia? Sí, dijo Alexander Ardón. Le mencionó otro nombre Raymond Colón, Elvin Mejía. ¿Lo reconoce? Y él dijo, no recuerdo. ¿Qué tal acerca de El Sapo, integrante de la banda de Los Grillos? Él dijo, lo pensó y no respondió. Eso sí, dijo que la banda de Los Grillos sí la conocía, pero del Sapo no. ¿Cuál era la relación de él con la banda de Los Grillos? Pues aseguró que la banda de Los Grillos se dedicaba a robar cocaína. ¿Y ellos son de San Pedro Sula? ¿Consultó Colón? No. Respondió, son de La Ceiba. ¿Recuerda el asesinato de un primo de Los Grillos en el 2011? No recuerdo. ¿Recuerda el asesinato de algunos miembros de la banda de Los Grillos en 2011? ¿Tiene info de eso? Sí recuerdo esa información. ¿Cuál fue la participación de usted? Esa muerte la ordenaron los cachiros, aseveró el testigo. ¿Cuál fue su participación? No recuerdo. Esa conspiración que tuvimos fue con Wilter Blanco. ¿Usted le dijo a quién tenía que matar a esa persona? No. ¿Por qué fueron asesinados? Porque le habían robado cocaína, un cargamento de cocaína a los cachiros. ¿Quiénes son los cachiros? Son narcotraficantes al igual que yo, pero con más poder. ¿Los Grillos le hicieron algo a los cachiros o a usted? A los cachiros le robaron un cargamento, no sé o no puedo asegurar si fue de cocaína o de dinero, siguió diciendo Alexander Ardón ante las interrogantes de Raymond Colón. Los cachiros le pidieron ayuda, no recuerdo, dijo. ¿Le pagaron a usted algo por esos asesinatos? Yo no los maté, no me tenían que pagar. ¿Tiene algo que ver? Y ahí se terminó. Esa pregunta no hubo respuesta porque fue objetada. Ahora bien, lanzó otro nombre, Alfredo Landaverde. ¿Sabe quién es?, le preguntó, y él dijo, sí. ¿Acaso es un hecho, se confabularon más bien los narcotraficantes para asesinarlo? Sí. ¿Quién es? Uno de los derechos humanos, un activista de los derechos humanos. Y él era de derechos humanos. ¿Quien se expresaba contra los narcos era un activista de los derechos humanos que se expresaba contra los narcos? Sí, reveló el testigo. Y Landaverde denunció y enumeró en los medios narcos, sí, también reveló hechos de la conspiración o más bien de los actos de corrupción del gobierno, sí. Y de la Policía Nacional, sí. Y otros políticos involucrados con el narco, sí. Sucedió, o más bien sucedió algo de Landaverde. Que si él escuchó. Sí, escuchó algo de Landaverde. Que si él escuchó sobre la presentación del señor Landaverde. Entonces Alexander Ardón respondió con otra pregunta sobre mí. Entonces ahí le dijo, él volvió a decir, Landaverde siempre hablaba del gobierno y de nosotros los narcos. Yo conspiré con otros narcotraficantes, dijo. ¿Cuáles?, le replicó Raymond Colón. Como Alexander Ardón replicó también, Wilter Blanco y otros, pero no recuerdo todos los nombres, solo a uno cuyo apellido es Mata. Usted decidió junto a otras personas, otros narcos, asesinarlo, le volvió a tirar Raymond Colón, y él dijo, conspiré. ¿Era usted la persona que dio la orden? ¿Cuál fue su rol en la muerte de Landaverde? No recuerdo si le di dinero a Wilter Blanco, siguió declarando Alexander Ardón. También le consultó, ¿estaba enterado que él, el zar antidroga, o más bien el señor Landaverde, había sido elegido como zar antidroga? No, respondió, no sabía. ¿Cuál era la motivación para eliminar a Landaverde? El problema de Landaverde no era conmigo, era con otros narcos, no conmigo, aseveró. Este es parte del extenso interrogatorio que se llevó a cabo en la Corte Federal del Sur de Nueva York.
Y proseguimos. Era el señor Landaverde que mencionaba los nombres en rueda de prensa, los nombres de los narcotraficantes en rueda de prensa. Sí. ¿Qué sabe del asesinato del Chino? ¿Sabe algo del asesinato del Chino, alias el Chino? Y él reveló, sí. Su nombre, no. ¿Y qué tuvo que ver Chino? ¿Y qué tuvo que ver Chino con los cargamentos o con esta conspiración? Y respondió así tajantemente, Chino recibía los helicópteros de Tony Hernández y cuando fue arrestado nos pusimos de acuerdo para asesinarlo. Entonces, usted le está echando la culpa, como quien dice, a Tony Hernández. Dijo, no. ¿Cómo lo asesinaron? Estaba preso. ¿Ordenó matarlo en la cárcel? Sí. Sigamos. ¿Quién lo mató? No sé. Le pagó a alguien para que mataran al Chino. Wilter Blanco se encargó de eso. Era empleado del Chino. ¿Por qué lo mataron? Volvió a atacar Raymond Colón. Podría dar información acerca de los helicópteros de Tony Hernández. Además, Raymond Colón le lanzó otro nombre, José Mauricio Castillo Sanabria. Sí, sobre José Mauricio Castillo Sanabria, lo preguntó si lo conocía, y él, alias el Macho Prieto, por cierto, y dijo que no lo recuerdo. Él quería como arrinconarlo sobre el asesinato, el presunto asesinato del Macho Prieto, y le daba fechas. No obstante, el Macho Prieto es un narcotraficante hondureño que fue extraditado de Guatemala hacia Estados Unidos y que cumplió una condena y que recientemente, tal como lo divulgamos en el Heraldo y la prensa, salió en libertad acá en Estados Unidos. ¿Tenía algo que ver? Le preguntó. No recuerdo, le respondió Alexander Ardón. No sabe por qué lo mataron, pero ya Fernando aclaró el punto de que este presunto narcotraficante no estaba muerto. No recuerdo, replicó también Alexander Ardón. Douglas Salguero fue otro de los nombres que, siguiendo con la línea del interrogatorio, Raymond Colón le lanzó a Alexander Ardón y le dijo, ¿qué puede decir de él y de su final? Lo asesinaron un grupo de narcos en El Paraíso en 2018. Entonces Alexander Ardón le respondió en 2018 con una pregunta y dijo, yo no era alcalde. ¿De dónde sacó el nombre de Douglas Salguero? Le dijo nuevamente Raymond Colón. Aparentemente esos nombres estarían, de acuerdo a lo que trató de dar a entender Raymond Colón, entre las presuntas responsabilidades que se le atribuyen a Alexander Ardón en sus declaraciones o en sus argumentaciones ante la fiscalía. ¿De dónde sacó el nombre de Douglas Salguero? Le preguntó Raymond Colón. Fue asesinado en El Paraíso. Tenía problemas con un señor llamado Orlando Orlando Pinto, perdón, que es el papá de Melvin Pinto. No, ese es Orlando Pinto, otro personaje involucrado también en lavado de activos y que el Ministerio Público de Honduras le ha asegurado bienes en Honduras y que algunos de ellos ya pasaron al Estado y que también pues todavía no se le ha presentado una acusación formal. No obstante, en Guatemala entre 2018 y 2020 él fue capturado, se escondió allá, se convirtió en pastor y todavía está prófugo de la justicia también en Honduras. Siguiendo, Raymond Colón le lanzaba años para tratar de desestabilizar el testimonio de Alexander Ardón y le mencionó el año 2018. ¿Recuerda algo sobre Brian, un presunto ladrón asesinado? No recuerdo, le respondió Ardón. Entre 2011 y 2015, le preguntó Raymond Colón, ¿quién es Wilter Blanco Ruiz? Neftalí Wilter Blanco. Wilter Neptalí Blanco Ruiz. No recuerdo, respondió Ardón. Y qué curioso, porque Wilter Blanco Ruiz es el mismo personaje con el que conspiró Alexander Ardón para asesinar al zar antidrogas y para asesinar al señor Alfredo Landaverde y cometer otros crímenes también. Wilter Neptalí Blanco Ruiz, que está encarcelado pagando una pena de 20 años y que se declaró culpable y ha llegado a negociaciones con la fiscalía que se le ha visto reducida su condena de este personaje. Es el mismo personaje, Wilter Neptalí, solo que con el nombre completo él no lo conoce, no lo identifica de esa manera. Eso te iba a decir yo, que muchas veces esa puede ser una estrategia de el abogado Raymond Colón, porque
nosotros podemos conocernos toda la vida, pero Sí. te conozco por tu primer Sí. nombre, tu primer apellido o por tu apodo. Sí. Pero si me decís mi nombre completo, no me voy a acordar. Y eso fue lo que hizo Raymond Colón con Alexander Ardón. Después le dijo, le mencionó, si sabe de 6 personas que fueron asesinadas relacionadas con Wilter Neftalí Blanco Ruiz. No recuerdo. Le lanzó otro nombre. ¿Sabe quién es Sergio Neftalí Mejía Duarte? Y Alexander Ardón volvió y dijo, no recuerdo. Pero hay que poner en contexto también a nuestra audiencia quién es este personaje. Sergio Neftalí Mejía Duarte es un poderoso narcotraficante que operó en la zona de La Moquitia, en Colón, en el Valle de Sico, y que fue capturado en Honduras, posteriormente extraditado a Estados Unidos, se declaró culpable de los cargos. No obstante, un juez lo condenó a cadena perpetua y es uno de los hondureños que está cumpliendo esta severa pena aquí en Estados Unidos, Cristian. Ahora bien, siguiendo con lo que Raymond Colón le consultaba a Alexander Ardón, le preguntó quién es Jairo Orellana Morales. Y él dijo, sí lo conozco, es un narco de Guatemala y está preso en Estados Unidos. Le lanzó otro nombre, Juan de Jesús Madrid Deras, y le mencionó el año 2010. ¿Recuerda ese nombre? Le consultó Colón. Sí, lo mataron en Copán, era un diputado. Yo solo lo conocía como Chungo Deras. Le dijo Raymond Colón, oh, es el mismo congresista que usted dice que sobornó para asegurar votos para Juan Orlando Hernández. Alexander Ardón replicó y dijo, sí. También le mencionó otro nombre, Johnny Pérez, un socio de Freddy Madrid, reconoció este nombre y él dijo, no recuerdo ese nombre. También le mencionó otro nombre como el de Marion Urrutia y un presunto socio del extinto capo del narcotráfico, Franklin Arita, y dijo que no lo recordaba. Asimismo mencionó otro nombre, Byron Santos. Sí, aseguró Alexander Ardón, y dijo que a Byron Santos lo asesinaron los juventinos en el Paraíso de Copán, que es una banda criminal de esta zona que operó por órdenes, o más bien por órdenes de este personaje ahí en este municipio del occidente del país. Aunque él dejó claro que él no tiene nada que ver con la banda de los juventinos. Pero bien, pero que sí los controlaban, pero ¿no? sí ellos le pedían permiso para actuar de forma armada dentro del Paraíso Copán. Le dijo, ¿el nombre de su hermano asesinado acaso era Pablo Ardón? No, él era mi tío, dijo. Tuvo algo que ver en... ¿O no? Y dijo, el que mató a mi tío Pablo lo mandé a asesinar, lo mandé a matar. Solo sé que estaba preso, no recuerdo cómo lo mataron. ¿Sabe de un Víctor asesinado en el año 2000? Le preguntó Raymond Colón y él dijo, no recuerdo. ¿Reconoce al compita? Le replicó Colón y él dijo, sí, era un señor que vivía en una aldea llamada La Laguna, tenía problemas con mi papá, al que le había robado unas vacas, y él había contratado gente para asesinar a mi papá, y por eso yo mandaba asesinar a mi papá. ¿Usted lo mató?, le preguntó Colón. Sí, yo fui. ¿Se definiría usted como una persona que se puede contratar para ejecutar homicidios? Y él dijo, no. A usted se le pidió que matara personas que no tienen nada que ver con usted, y él dijo, no. En ocasiones, en el Paraíso, los juventinos a veces me pedían autorización, permiso, pero no me contrataron. Siguió Raymond Colón diciendo, hubo personas que pidieron su aprobación por asesinato, y él dijo, sí. ¿Se le pagaba a usted? Y él dijo, no. ¿Denunció estos asesinatos a la policía? Y él dijo, no. ¿Por qué no? Pero usted tenía influencia en la policía. Sí. Algunos trabajaban para usted. Y él dijo, sí. Entonces, este ha sido el interrogatorio hasta ahora de Raymond Colón, líder de la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández. Y así se espera que mañana continúe. Había la duda si por cuestiones del clima podía suspenderse la audiencia de mañana, pero el juez Castel giró la indicación de que al jurado, a la defensa y a la fiscalía los mira a las 9:40 de la mañana para a las 10 a.m. hora de Nueva York, 9 hora de Honduras, iniciar la que sería el cuarto día
de este juicio histórico contra Juan Orlando Hernández. Antes de que terminara el juicio, mencionó que había un jurado, uno de los jurados que tenía un problema de salud, otro que tenía un viaje programado de vacaciones. No obstante, el juez no tomó ninguna evaluación al respecto y ratificó que a las 9:40 hora de Estados Unidos, 8:40 hora de Honduras, vamos a estar acá en la cuarta jornada de este histórico juicio que se le sigue al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado por tráfico de drogas y que nuevamente fue llevado a una celda para luego posteriormente ser trasladado, ¿no?, a una prisión donde está encarcelado, esperando más bien el fallo que se derive de este debate judicial, Cristian. Sí, y para terminar, el juez Kevin Castel solo dio unas instrucciones a los jurados, dejándoles claro que, número uno, si están enfermos, que llamen y lo reporten, así él puede tomar con anticipación una decisión, si lo suplanta por el día, y si ya no están en disposición de seguir fungiendo como jurados, también para poder suplantarlos. Así que mañana a las 10, cuarto día de este juicio, Fernando. Sí, por ahora esto es todo. Hemos estado llevándoles a ustedes un completo y detallado informe de prensa desde acá, desde las afueras de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Por ahora nos despedimos, pero en cualquier momento, si surge una noticia relacionada a este caso, pues está Cristian y su persona para llevar a ustedes todos los detalles de este proceso judicial. Buenas noches.